¿Están contentos esta mañana? Amén. Estamos en un lugar especial. El Señor ha prometido estar con nosotros en este lugar hoy, ¿sí o no? Amén. Así que los que estén contentos en esta mañana, diga gloria a Dios. Amén. Así que hemos venido acá para alabar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un texto que quiero leer con ustedes primero. Se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso número 12. Primera Pedro capítulo 1, verso 12. Allá detrás, ¿se escuchan allá detrás? ¿Se escucha por ahí? Ok. La palabra de Dios dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre. Primera de Pedro 1:12. Por esto, Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12, perdón. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué cosa? Las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque usted lo sepa, es mi responsabilidad volvérsela a repetir. En la escuela nos enseñaron que la repetición está, ¿qué cosa? El aprendizaje. Así que esta mañana quisiéramos retomar, Rainer, la parte del Espíritu Santo. El mensaje de hoy no era este que traía. De una u otra manera el Señor arregla las cosas, ¿verdad? Y vamos a seguir, hermano, en la línea del Espíritu Santo. ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia hoy día? La necesidad de la iglesia hoy día es tener en nosotros el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Y el texto base, clave para esta hora, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso número 8. Este texto todos lo conocemos. Hechos, capítulo 1. Verso 8, dice la Biblia: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, cuando tenga el Espíritu Santo, voy a hacer una cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser testigo, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria, hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Pero para hacer eso necesito tener poder. Cuando en la semana pasada estaba la fiebre del fútbol, ¿sí o no? Y eso era todo el mundo con eso, con el fútbol, y vamos a ver el último partido entre Argentina y Alemania. ¿Creen ustedes que los miembros del equipo de Argentina y Alemania se quedaron tranquilos sin practicar para ese juego? No, necesitaban hacer ejercicio, necesitaban estar fortalecidos con fuerza para poder jugar ese partido importante para ellos. Para nosotros es importante hoy tener el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y quisiera en esta mañana hablar acerca del Espíritu Santo. Cuando no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, sucede una sola cosa. Hay fracasos en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando una persona no se alimenta espiritualmente, crece o va menguando. Menguando. Así que cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay fracasos. ¿Y dónde hubo fracaso? Los discípulos estaban con Jesús. Y Jesús es el maestro por excelencia de las personas. No hay otro maestro como Jesús. No hay nadie. De tal manera que Nicodemo le dijo: maestro bueno. ¿Cómo le dijo Nicodemo? Maestro bueno. Así que Jesús es un maestro especial. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús, pero no llegaron a entender la misión de Cristo Jesús. Y entonces el texto dice
que ellos, al no entender esto, dice la palabra, que ellos no estaban calificados para cumplir la misión evangélica hasta que no recibieron el don del Espíritu Santo. Cuando usted sale a predicar y se va sin el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con usted? ¿Hay victoria o hay fracaso? Usted tiene que invitar a ese amigo suyo, a ese consolador que el Señor envió para que vaya con usted, para que Él toque la puerta primero que usted. Y cuando usted entre a la casa, la gente pueda abrir el corazón porque fue tocado por el Espíritu de Dios. Ahora, veamos algunos fracasos que tuvo la iglesia en algunos momentos. Hubo un fracaso enorme en el aposento alto. Quisiera que vayamos al libro de Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24. ¿Cuál fue la situación que se daba allí? ¿Alguien tiene el texto ya? Lucas 22, 24. Dice, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Ok. ¿Qué hubo con los discípulos, hermanos? Una discusión entre ellos para ver, agapito, que iba a ser ¿qué cosa? El mayor. ¿Y por qué discutían cuál era el mayor? Ellos tenían en su mente que el reino de Cristo iba a ser establecido en la tierra y ellos iban a tener un cargo especial en el gabinete de Cristo Jesús. Y algunos pensaban, yo voy a ser aquí el tesorero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hubo una discusión grande, pero no era el objetivo de Jesús ese. Ahora, ¿hay discusión en la iglesia por ser el mayor de la iglesia? ¿Nos peleamos por los cargos de la iglesia? ¿Queremos ser la persona que estamos adelante para brillar? ¿Sabe lo que es brillar? Para que siempre me vean allí adelante. ¿Sabe que a nosotros los dominicanos nos gusta? ¿Qué cosa? Brillar, nos gusta que nos vean allí. Nos gusta estar adelante siempre. Y hermano, los discípulos teniendo ese problema serio. Y note que el deseo de toda la gente, en la página 599 dice que las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. ¿Cómo era la mirada de los discípulos? ¿Qué hacían? Celos y ¿qué más? Y rencillas. Yo decía una noche de esta que hay personas que decía que si la mirada mataran, hace rato que ya algunos estuviéramos ya ¿qué cosa? Muertos. Así que en los discípulos había celos y ¿qué más? Y rencillas. Si tú subes, yo te bajo. ¿Sí o no? Pero el que está con esa actitud en la iglesia, en vez de subir, ¿qué va a hacer? Va a bajar. Porque los que son de Cristo son humildes de corazón. Los que somos de Cristo aceptamos la voluntad de Cristo Jesús. Así que, ¿cuál fue el fracaso de los discípulos del aposento alto? ¿Cuál fue? Peleándose, ¿por qué? Por ser el mayor. Y en otra ocasión, la mamá de Juan y el otro hermano de él le dijeron a Jesús, mira, ponme uno a la derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. ¿Es bueno estar a la derecha y a la izquierda, sí o no? Ahora, pregunta mía, ¿de qué lado usted quiere estar con Jesús? ¿La derecha o la izquierda? En el cielo, ¿de qué lado quiere estar? ¿De la derecha o la izquierda? No me importa en qué lado a mí. No me importa de qué lado. Lo importante, hermano, es que usted esté ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero preocúpese por estar con Cristo, ¿eh? Porque si usted no está con Cristo, se quedó. ¿Con quién? Con Satanás. Note algo más. Hubo fracaso en Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? San Juan capítulo 18, versículo 10. San Juan 18, 10. ¿Qué dice allá? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ok. ¿Cuál fue el fracaso ahí en Getsemaní?
La historia dice que fueron a tomar preso a Jesús. Y Pedro, como buen amigo de Jesús, el cachanchan de Jesús, que estaba en toda parte con Jesús, y dijo, no, a mi maestro, a mi líder no le van a hacer nada. Así que si quieren llevárselo a él, tienen que pasar por encima de mí. Inmediatamente sacó la espada y le tiró a la cabeza al hombre. No fue la oreja que le tiró. Le tiró a la cabeza, pero el hombre se agachó y le llevó, ¿qué cosa? La oreja. ¿Quería Pedro ayudar a Jesús, sí o no? Sí. ¿Tenemos nosotros que ayudar a Jesús? Nosotros necesitamos la ayuda de Jesús, porque sin Cristo nada podemos, ¿qué? Hacer, hermanos queridos. Así que hubo un fracaso en la iglesia, en Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada para ayudar a Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 50. Mire ahora, ¿qué otro fracaso hubo? Marcos capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Entonces todos los discípulos dejándolo, ¿qué cosa? Huyeron. Imagínense ahora que venga la policía aquí a este lugar, armado hasta los dientes, y diga el que está dirigiendo la compañía de la policía que venga, todo aquel que no niegue a Cristo en este momento será fusilado. ¿Cuántos se quedarían aquí? ¿Cuántos se quedarían aquí? ¿O haríamos como los discípulos por aquí que más derecho, o estaríamos dispuestos a morir por Cristo Jesús? Es fácil decirlo ahora, hermano. Muy fácil decirlo ahora porque no está pasando. Pedirle a Dios que me ayude. Muy fácil. Si pasara esto, pero no, hermano, va a pasar, ¿sí o no? En la persecución usted tendrá que elegir a quién va a seguir, a Cristo o a Satanás. Imagínese entonces que cuando venga la persecución, le tomen a su hijo o a su hija frente a usted y le digan, si no abandona tu iglesia, si no abandona tu fe, tu hijo va a ser muerto en este momento. O tu hijo va a ser llevado a la cárcel, allí va a ser maltratado allí por tu fe. ¿Qué haría usted? Hermanos, es fácil decir las cosas ahora cuando estamos en paz. Pero resulta que muchos de nosotros no corremos mientras ahora, como estamos en paz ahora, pero cuando venga la persecución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr. ¿Alguien corre cuando viene algún problemita en la iglesia? ¿Alguien se desanima cuando tiene una dificultad en la iglesia? Sí. Pero los que son de Cristo permanecen firmes hasta que Cristo venga. Amén. ¿Note algo, otro fracaso más como en la iglesia? Lucas capítulo 22, versículos 56 al 61. Vamos a ver qué pasó allí. Ahora aparece otra vez el amigo Pedro. ¿Cuántas veces Pedro fracasó? Primero él fue y quiso defender a Cristo, cortando la oreja. Ahora note qué pasa. ¿Lo tienen el texto ya? Sí, lea, hermano. Dice, una criada que lo vio sentado al fuego se fijó en él y le dijo, este estaba con él. Entonces Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después otro vio y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro respondió, hombre, no soy. Como una hora después otro afirmó, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Usted entiende el relato aquí? El hombre que había sacado la espada para defender a Jesús, ahora está en otro lugar, siguiendo a Jesús
agachadamente, escondido, y cuando se aparece allá, le preguntan, ¿tú te pareces a él? ¿Qué dijo Pedro? No. ¿Yo? Pero tenía ¿cuántos años andando con Jesús? 3 años y medio. Ahora le preguntan, ¿tú eres de él? Y él dice, yo no conozco a ese hombre. Es como que el muchacho que tiene amores con la muchacha. Y sale al pueblo por ahí y le dice, ¿tú tienes novia? Dice, no, yo no tengo novia. Y de repente llega la muchacha por ahí y que conoce a la otra. ¿Tú la conoces? Yo no la conozco. ¿Negando a quién? A la novia. Debo decirle, muchacha, un paréntesis aquí entre nosotros. Si el novio te negó cuando eras novio, bótalo ahí mismo. ¿Qué cosa? Bótelo ahí mismo, porque cuando sea esposo te va a poner los cachitos. Por no decir más de ahí, ¿ves? Así que Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3. No conocía a Jesús. No lo conozco, no sé quién es ese hombre. En otra palabra, la palabra dice que en un momento Pedro maldijo ese momento. Y quisiera avanzar un poquito. El libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 432 dice: el chasco que experimentaron cuando finalmente llegó el momento de sufrimiento de Cristo demostró la eficacia de la instrucción que Cristo le había impartido al respecto, que había sido solamente parcial. Y ahora, el poder no lo recibieron con la instrucción ni con la compañía continua que tuvieron con Jesús. No bastó que estuvieran 3 años y medio bajo la instrucción del más grande de los maestros. Era necesario en la persona del Espíritu Santo que tomara posesión ¿de quiénes? De los discípulos. No basta, hermano, que usted tenga 40 años en la iglesia. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, no hay nada. No basta los estudios que usted tenga. No importa que tenga maestría, tenga doctorado, no importa. Si no está guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? No hay nada. Y ahora, hermano, que quisiera que usted ponga atención a lo que va a pasar ahora. La obra del Espíritu Santo. En Jeremías capítulo 37 hay una historia importante. Hay una historia de huesos secos. Cuando Dios creó al hombre, hizo un muñeco de barro en la tierra, ¿sí o no? ¿Alguien conoce la historia? Y cuando ese muñeco estaba hecho allá, le faltaba algo al muñeco. ¿Qué le faltaba? Aliento de vida. Para ser alma viviente necesitaba tener ¿qué cosa? Aliento de vida. Por lo tanto, eso estaba pasando en el momento de Ezequiel. Ezequiel 37, 7 y 8. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel 37, 7 y 8. Profeticé. Perdón, hermana. Hay 2 lecturas que no están concordando. Dijo Jeremías. Ezequiel 37, 7 y 8. 37. Oh, 37. Vi tendones sobre ellos y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. ¿Qué pasó con los huesos? No tenían aliento. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿qué pasa con la persona? Muere. ¿Qué necesitaba para poder vivir ese espíritu? El aliento. La vida, el aliento. Ahora, ¿qué es el aliento? El espíritu. Es el Espíritu de Dios. Así que en ese lugar solamente habían huesos secos. ¿Será que en la iglesia solamente hay huesos secos? ¿O están vivos? ¿Cuántos están vivos acá? Amén. Pero no me estoy refiriendo vivos físicamente. Me estoy refiriendo vivos espiritualmente. Porque puede estar en la iglesia y estar muerto, sin vida, seco. Y lo demostramos con los hechos a veces.
Así que no había vida allí con los huesos. Así que, ¿qué pasó entonces? Sin el Espíritu solamente hay cadáveres. Cuando la iglesia no tiene el Espíritu, ¿qué es lo que hay? Cadáveres. Aquí no hay cadáveres, ¿verdad que no? Aquí no hay cadáveres, aquí hay personas vivas en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando hay cadáveres, necesita una transformación grande de Dios. Y note que pase. La obra del hombre por el hombre produce cambios eternos. Ahora, la obra del hombre por el hombre solamente produce ¿qué cosa? Cambio externo. ¿Qué puedo hacer yo por usted para salvarlo? Le puedo decir que Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, pero si usted no quiere, ¿qué pasa? Ahora, la obra de Cristo en el hombre produce cambios ¿cómo? Internos. Tenemos un corazón de piedra y Cristo quiere poner un corazón de ¿qué? De carne. Pero ¿cómo se cambia ese corazón de piedra que tenemos? Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Y ahora quisiera hacer un paréntesis acá. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Y usted tiene una semana. Usted multiplica 24 por 7, le va a dar 168 por ahí. ¿Verdad? Los que son matemáticos acá. 168. Para yo crecer espiritualmente necesito venir a la iglesia. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Los días de culto. Pero cuando usted ve 168 horas en la semana, ¿cuánto le da usted al Señor de eso? En la semana. ¿Cuántas horas le da al Señor en la semana a usted? Saque cuenta. Los miércoles, ¿qué hora va a la iglesia? Vamos a decir fielmente 1 hora. ¿Qué otro día más? El viernes, ¿cuánta hora? 1 hora. El sábado, ¿cuánta hora? 3:30 más o menos. O 4, vamos a decir 4. ¿Cuántas llevamos? 6. ¿Y los viernes, los lunes, hay algún culto? 7 horas. ¿Cuántas te quedan a ti, para ti? 161. ¿Está usted conforme con ese tiempo que le da el Señor? Pero note que le estoy diciendo a ustedes, hermanos, estoy diciendo que está dando al Señor 7 horas a aquellos que llegan a la hora puntual. Yo decía el otro día en la iglesia que muchos llegan a las 11 de la mañana. Y cuando llego a las 11 de la mañana, ya estoy restándole a esa hora, ¿cuántas? 2 o 3. Ya son menos. Ahora, quiero crecer espiritualmente, debo estar junto con los hermanos. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Así que la iglesia, mientras más junta está, mejor es. Más va a crecer, más va a ser alimentada, porque separados no pueden crecer, hermanos. Y el diablo se pone contento, pero muy contento, cuando la iglesia está vacía, ¿sí o no? Ahora hace una guerra grande cuando la iglesia está llena. Y comienza a hacer obra misionera en la iglesia, con los mismos hermanos lo usa. Y cuando uno está sentado allí, comienza a hablarle al lado, a desconcentrarlo, a meterle cuento allí, para que usted no escuche la palabra de Dios y se vaya de ahí con la conversación. Así que cuando el hermano te habla a tu lado allí, dígale, hermano, por favor, necesito concentrarme en la palabra de Dios. Usted vino a adorar a Cristo y no puede dejar que nadie le impida que adore a Cristo Jesús. Amén. Nadie. Porque el ángel que está sentado a su lado ahí también está incómodo. Porque quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, note algo. Cuando profetizó acá, entonces los huesos volvieron a tomar vida, y de cadáveres entonces que habían, ahora se forma un gran ejército de personas guiadas por el Espíritu de Dios. Amén. Y ese grupo de gente, hermanos, obra misionera, sale entonces a hacer el trabajo de Cristo Jesús.
a tocar puertas, a llevar literatura, a decirle a otro que Cristo le ama, porque tienen a Cristo en su corazón. Ahora, ¿tiene la iglesia de acá a Cristo en el corazón? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios realmente? Y note, cuando vemos esto, entonces, lo que hace el Espíritu en la iglesia no es matarlo. El Espíritu da, ¿qué cosa? Vida, y la da en abundancia, hermanos queridos. Cuando la iglesia tiene el Espíritu de Dios, hay vida en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está guiando una iglesia viva. ¿O es la iglesia de Cristo muerta? No. Es una iglesia viva en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ¿cuáles son las promesas del Espíritu Santo? Si se le olvidó lo que yo he dicho ahora, no se le olvide esto. ¿Por qué nosotros no recibimos el Espíritu Santo? Mire qué dice aquí. Vamos a ver ahora. Vi que nadie podía participar del refrigerio. Y ahorita va a haber refrigerio aquí, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta el refrigerio? A todos nos gusta el refrigerio, ¿verdad? Pero dice la hermana White, vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra. Escuche 3 palabras que voy a decir ahora. Daniel, ¿cuántos puntos le va a dar? ¿Cuántos puntos le va a dar a que recuerde las 3 palabras? 10 puntos. ¿Cuántos? 10 puntos. Añade que venciera contra el orgullo, número 1. Número 2, el egoísmo. Número 3, el amor al mundo. Y toda palabra mala. ¿Cuántas cosas son para recibir el Espíritu Santo? 3. ¿Cuáles son? 4. Dije 4. El egoísmo, el orgullo y el amor al mundo. ¿Cuántas de las 3 tiene usted? Yo tengo las 4. ¿Y usted cuántas tiene? ¿Me va a decir usted que usted no tiene orgullo en su vida? Claro que sí. ¿Me va a decir que usted no tiene egoísmo en su vida? Sí. ¿Me va a decir usted que usted no tiene amor al mundo? Sí. ¿O acaso cuando está en la casa tranquilo y está ahí mansamente tranquila en la casa, que el vecino prende el radio, que suena la musiquita, usted no se concentra en la música y comienza a mover el piecito? ¿Sí o no? Y algo más, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Viejo en la iglesia o no viejo en la iglesia? Porque tenemos en nuestro ser algo pecaminoso. El amor al mundo. San Juan dice, el que permanece en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Pero todavía en nosotros anda ese deseo de ¿qué cosa? Del amor al mundo. Leamos San Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Mire qué dice la Biblia. 1 Juan 2, 15. ¿Qué dice la Biblia allá? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Ajá. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Qué es lo que dice Juan? No améis al mundo ni los que están donde, y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, ¿qué? Al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo siguiente. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Siguiente. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y los deseos que hacen pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Siempre. Para siempre, hermanos. ¿Es bueno el mundo, sí o no? Bueno. ¿Es bueno el mundo, sí o no? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Pero no es para usted. Porque usted tiene un mundo mejor que ese, el celestial en el reino de los cielos. Amén.
Así que el mundo va a pasar en sus deseos. Pero si usted se va detrás de los deseos del mundo, también pasará con los deseos del mundo. Así que, hermanos, debemos entender que Cristo quiere salvar a su iglesia. Pero no la va a salvar amando al mundo. Va a salvar a su iglesia amando a Cristo Jesús. Va a salvar a su iglesia a aquellos que quieran apartarse de las cosas del mundo y poniendo a Dios en primer lugar. Así que la iglesia debe seguir adelante en el nombre de Jesús. Ahora, algo más. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia, escuche ahora esto, tengan divergencias, amarguras los unos con los otros. Mientras haya ¿qué cosa? Amargura los unos con los otros. ¿Qué es eso de amargura? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso, hermano? Con yuca amarga. Cuando yo me siento amargado por ese hermano, que no lo puedo ver, que cuando viene por la esquina yo me voy por la otra para no saludarlo. Y cuando llega a la iglesia, terminó el culto, me voy porque no va a saludar a ese hermanito porque es inferior a mí, se cree mejor que yo. Hay diferencia entre los hermanos, pero no debe haber. Porque en Cristo todos somos ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Pero todavía hay más. ¿Qué más hay allí? La envidia que hay en el hermano de la iglesia. Envidia, celos. ¿Se acuerdan de cuando hablaba de los celos en la iglesia de esta semana? Las malas sospechas de los hermanos y la maledicencia son de Satanás. ¿De qué son eso? Cuando usted está sospechando del hermano vecino suyo y el hermano usted lo pone a hacer una cosa que no estaba en eso, pero usted sospechó y le puso ese hermano en eso y llamó al hermanito siguiente y dice: mira, fulano está en esto y en esto. O el jovencito lo vio por ahí, que estaba con la muchacha, iban caminando, pero ya usted no lo vio caminando, usted lo vio en otra cosa y ya lo puso en mala al muchacho. Así que hay problemas en la iglesia, hay grandes problemas, pero deben ser resueltos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero esos problemas que estoy diciendo no son aquí, son en mi iglesia. Son en otra iglesia. Aquí son santos para la gloria de Cristo Jesús. ¿Cuántos son santos acá? Yo soy santo en el nombre de Cristo. Aunque sea mal, pero el Señor me cambió, Rainecio, ¿no? El Señor me cambió. Y de hecho no era bueno. Me gustaba la fiestecita, me gustaba eso, pero el Señor hace grandes cambios en la vida de nosotros. Si no, pregúntele a la hermana que está ahí. El Señor me dice ella que la cambió grandemente. Si el Señor me cambió a mí, también lo puede cambiar a usted también. ¿Quieres ser cambiado por Cristo Jesús? Amén. Tienes que dejar que Cristo hable en tu corazón. Si no lo hace, entonces, hermano, tendrá problemas. Ahora,